La independencia de las 13 colonias de Norteamérica fue un conflicto armado que enfrentó a las 13 colonias de Norteamérica contra el Reino de Gran Bretaña. En lo que respecta a las 13 colonias de Norteamérica, se sabe que fueron un grupo de colonias fundadas entre los siglos XVII y XVIII, es decir, desde 1607 hasta 1776, que fue el año en el que se independizaron estas colonias. Sus habitantes eran mayormente de origen inglés, personas que venían huyendo por motivos religiosos o bien porque querían mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, esto último no era tan sencillo, ya que Inglaterra les cobraba impuestos a los habitantes de estas tierras, lo que más tarde llevaría a los colonos a vivir un descontento generalizado que terminaría culminando con la independencia de las 13 colonias, dando así paso al nacimiento de lo que actualmente conocemos como Estados Unidos. Si el tema es de tu interés, no olvides regalarnos un like y suscribirte a este canal. Pero para que todo esto que les acabo de comentar sucediera, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos es que no todas las colonias se fundaron al mismo tiempo, sino que fueron creándose poco a poco en la costa oriental de lo que actualmente es Estados Unidos. Allí, al momento de fundar las colonias, los recién llegados se encontraron con algunos nativos, mismos que fueron exterminados en su mayoría, provocando que los sobrevivientes fueran hasta el otro extremo del territorio. Ahora bien, lo más seguro es que no conozcas estas 13 colonias, por lo que te estaré dejando un mapa de las mismas para que puedas conocerlas e identificarlas. En lo que respecta a la economía de las colonias, esta dependía básicamente de las características geográficas de las mismas, así que haremos un pequeño repaso, comenzando por el norte hasta llegar a la zona sur. Norte. Las colonias que acabas de ver basaban su economía en la agricultura con un impacto bajo, además de que algunos habitantes podían pescar, y eso ayudó a que desarrollaran su economía en torno a la industria pesquera. Centro. Las colonias que acabas de ver basaban sólidamente su economía en la agricultura, pues a diferencia del norte, en este lugar la tierra era fértil, lo que les permitía no solamente cultivar alimentos para el autoconsumo, sino que incluso podían exportar estos alimentos. Un dato interesante del territorio que conocemos como Nueva York es que fue una zona que inicialmente fue habitada en su mayoría por personas de origen holandés, por lo que en algún momento de su historia a este territorio se le llamaba la Nueva Ámsterdam Sur. Las colonias que acabas de ver basaban fuertemente su economía en las plantaciones de algunos productos como el arroz, tabaco, azúcar y algodón, productos que en su mayoría eran producidos por africanos que habían llegado al territorio en calidad de esclavos. ¿Y tú qué piensas sobre el tema de la esclavitud? Compártenos tu reflexión en los comentarios. Organización política. Ya que conocemos la división del territorio y su actividad económica, debemos de mencionar que en cada una de estas colonias había un representante de la corona inglesa, quien se encargaba de definir los impuestos que estos habitantes debían pagar al Reino de Gran Bretaña. Y al inicio, todo estaba bien, pues los habitantes de las 13 colonias se consideraban parte de la monarquía inglesa, pues si bien pagaban impuestos, estos no los afectaban demasiado y les permitían mejorar sus condiciones de vida. Pero, entonces, ¿qué fue lo que provocó el conflicto entre las 13 colonias de Norteamérica y el Reino de Gran Bretaña? ¿Qué pasaba en Europa? Al otro lado del mundo, estaba dándose un enfrentamiento entre dos grandes potencias, una de ellas Francia y la otra Inglaterra, una guerra que duró un total de 7 años, iniciando en 1756
y terminando en 1763. Y si te estás preguntando, ¿quién ganó esta guerra? Pues pídenos que hagamos un video sobre ese tema en los comentarios. Acá lo importante es que esa guerra dejó muy lastimada la economía de Inglaterra, por lo que ellos tomaron la decisión de crear nuevas leyes que ayudaran a subsanar la economía inglesa, leyes que afectarían directamente a la gente que vivía en las 13 colonias. Como los habitantes de las 13 colonias se sentían parte de la corona inglesa, se quejaron de no haber sido tomados en cuenta antes de emitir estas leyes que los afectaban, por lo que el descontento empezó a ser cada vez más grande, sobre todo porque ahora los ingleses empezaban a exportar té a las colonias, lo que provocaría que ellos acapararan todas las ventas de este producto, afectando así a cientos de personas que se dedicaban a comerciar con el té, por lo que los habitantes de las 13 colonias explotaron, ya que en 1773 un grupo de habitantes de Boston tomaron unos barcos británicos cargados de té, mismo que terminó siendo arrojado al mar. En respuesta, los ingleses aumentaron la presencia de tropas en las 13 colonias, haciendo que la independencia cada vez estuviera más cerca. La guerra. La lucha entre los colonos y los ingleses comenzó en 1775, cuando empezaron a darse pequeños enfrentamientos entre las fuerzas militares de ambos bandos. Como el conflicto ya era inevitable, los colonos decidieron nombrar al comandante George Washington como el comandante del ejército. Por el otro lado, el monarca inglés Jorge III, a sabiendas de que necesitaba los recursos de las colonias, mandó más tropas al territorio con la intención de poder seguir controlando a los habitantes de esas tierras. Como era de esperarse, el conflicto tuvo características muy variadas, pues si bien era una guerra de carácter internacional, también lo era de corte interno, pues dentro del territorio de las 13 colonias había personas que apoyaban la independencia y otras que no creían que fuera para tanto. Además, por si esto no fuera poco, el conflicto fue alargándose y entonces Francia se adhirió al mismo, apoyando a las 13 colonias. Así fue como el 4 de julio de 1776, las 13 colonias firmaron su Declaración de Independencia, misma que fue elaborada por Thomas Jefferson. Y si creías que el papel de Francia en todo esto era pequeñito, déjame decirte que estás equivocado, ya que fue en ese lugar donde surgió la Ilustración, tema del cual, por cierto, ya hablamos en un video anterior, y fue toda la influencia de este movimiento intelectual lo que reforzaba el deseo de los colonos de ser tratados de forma igualitaria, solo que esta vez no buscarían ser tomados en cuenta por Inglaterra, sino más bien ellos buscaban crear un nuevo país, influenciados mediante las ideas de igualdad originadas en la Ilustración. A pesar de que en 1776 se había firmado la Declaración de Independencia, tuvieron que pasar 5 años más de guerra hasta que Inglaterra finalmente aceptó que las 13 colonias habían logrado independizarse de ellos, quedando esto registrado en el Acuerdo de Versalles de 1783. Esperamos que hayas disfrutado del video. Nos vemos pronto. Chao.